Cuando yo les hablo de por qué estudiar matemáticas no como carrera, sino para su vida cotidiana, uno de los temas fundamentales que estoy dando en este capítulo de problemas es lo que tiene que ver con la optimización en el tema de cálculo. La optimización hace referencia a buscar hacer algo de la manera más óptima posible. Y esto tiene que ver con el tema de máximos y mínimos, de minimizar las cantidades a usar, minimizar el material que se utiliza, maximizar las ganancias, maximizar el espacio, etcétera. Entonces, estas palabras parecen en chino, pero tienen unas connotaciones muy importantes. En este primer video les voy a llevar a ustedes a mostrarles dos ejercicios, dos ejemplos, donde se hace esta situación y ustedes tranquilos, no necesitan saber matemática avanzada, solamente, ni siquiera se preocupen por las fórmulas si no las entienden. Acá lo que busco es darles un esquema general de cómo ocurre esto en este primer video, y en el segundo les voy a dar la visión global de todas estas aplicaciones. Entonces, cuando se hacen problemas de optimización, lo primero es que, como ustedes pueden ver, hay una cantidad de pasos que deben hacer los estudiantes para su desarrollo. Para ustedes, pues los vamos a hacer de forma amena y, como les digo, no se abrumen ni se asusten por los dibujos ni las fórmulas, que vamos a enfocarnos es en la explicación didáctica de cómo se aplica a la vida real. Inicialmente, en el libro de Thomas, del cual me guío, que es un libro bastante interesante, hay muchos muy buenos, pero pues en este caso utilicé este en su estructura, tomamos este ejemplo inicial donde se habla de que ven el dibujo, no necesitan el contexto, yo se los doy y entonces no se afanen, simplemente es que se tiene una lámina cuadrada y esa lámina tiene una longitud de 12, puede ser centímetros, cualquier nivel de unidad, en este caso para ellos utilizan pulgadas. Y esta caja lo que se busca es que esa lámina se va a recortar pedacitos iguales en sus esquinas de longitud X, y al cortarlos luego se levantan esos bordes y se va a formar una caja rectangular. Lo que buscan es que en esa caja rectangular tenga el máximo volumen y preguntan que cuánto es lo que debo cortar de ese pedacito X para que el volumen sea máximo. Entonces, aquí lo que se debe plantear en estos ejercicios inicialmente es que la variable es X y que tenemos que con ese X armarle una fórmula de volumen. Con los conocimientos que tienen las personas en geometría, en álgebra y lo que ya han desarrollado de cálculo, pues la persona plantea esta fórmula de volumen que ustedes están viendo, no se preocupen por ella. Ya después de tener la fórmula de volumen en relación con la X, después lo que tiene que hacerse es derivar. Y se había explicado anteriormente en el video que di general, es que cuando ustedes derivan e igualan a cero esa derivada, pues vamos a tener el tema de los máximos y mínimos. Aquí pues se va a encontrar un máximo, un mínimo, al hallar esa derivada, igualarla a cero y despejando los valores. Para este ejercicio resulta que hay dos valores obtenidos que son x igual a 2 y x igual a 6. Hay que tener algo bien importante en los temas de optimización y maximización. Cuando se deriva, puede que ocurran que salgan valores que no son lógicos para el problema o que den valores negativos. Por ejemplo, una longitud negativa no la podemos aplicar. Entonces, en estos ejercicios de optimización, cuando encontramos los valores, hay que ver que estén dentro del rango de lo que se pide el ejercicio. Por ejemplo, el x igual a 6 se descarta porque si es un x de 6, pues cortamos dos pedazos de 6 por cada lado y tiene longitud 12, pues no nos queda lámina, entonces es un valor ilógico. Por lo tanto, el x igual a 2 es el valor a tener en cuenta, se sustituye y se obtiene el volumen como tal máximo. Eso es todo. Entonces, hallar la fórmula de volumen, derivarlo, igualar eso a 0 y encontrar los valores de x óptimos. Ahora, este es un ejercicio con una sola variable. ¿Qué pasa cuando la situación es de dos variables? Imagínense este ejercicio que de este cilindro dicen que se va a tomar una lámina y que buscan encontrar, quieren hacer un tanque cilíndrico donde van a usar pues lámina y quiere que tenga las dos tapas. Entonces, ¿cuál es la cantidad mínima de material de esa lámina, que es en un metal, que se debe utilizar para hacer, cuál es la forma para utilizar la cantidad mínima de material? ¿Qué datos debe tener ese cilindro? Hay que tener en cuenta que aquí son dos variables. Como es cilíndrico, va a tener un radio en la parte superior y también va a tener una altura h. Estas dos variables pues van a tener relación con el área superficial. Entonces, nosotros vamos a usar una lámina y esa lámina me va a generar un área superficial para sacar las dos tapas y el recubrimiento del cuerpo de la figura.
Como depende de dos fórmulas, aquí hay que tener mucho cuidado y esto es un tip rápido que les digo a ustedes. Si nosotros derivamos con dos variables que son R y H, o sea, se va a obtener una fórmula para el área superficial, pero depende de la R y de la H. Pues va a ser muy complicado. Generalmente en estos problemas se busca una relación entre esas dos variables y se sustituye una en la otra para que me quede una sola letra. En este ejercicio, ahí se saca una relación, se despeja la H y esa H se sustituye en la fórmula del área superficial y todo queda en función de R. Para que ustedes no les hablen chino, hay un tip. Ese tip es el que tengo acá. Cuando se hacen ejercicios de este tipo, pues generalmente si la fórmula que piden minimizar o maximizar es un área, generalmente nos van a dar el perímetro y en el perímetro encuentro la relación de las dos variables o viceversa. Cuando es una figura de volumen, puede que nos pidan minimizar o maximizar el volumen, entonces para el área superficial nos van a dar su valor y ahí encuentro la relación en las dos variables para sustituirla en el volumen y que me quede con una sola variable. O viceversa, como en el ejercicio que estamos planteando. Cuando ya en este ejercicio se tiene, en este caso, el área superficial en función de una sola letra que es la R, pues se deriva. Y después esa derivada se iguala a 0. Y ya cuando esa derivada está igualada a 0, se hallan los valores de R óptimos. Si curioseamos la gráfica que se genera esa área superficial, vemos que vamos a tener la forma de un cilindro que puede ser angosto en su base, pero alto. O puede haber un cilindro bastante ancho en su base y bien bajito. Entonces hay que buscar un punto óptimo donde el área sea la mínima posible, que es precisamente con el radio que se encontró. Entonces ese radio que se encuentra es el punto óptimo para poder hacer el diseño. Y con ese radio se sustituye la altura y se encuentra la relación entre los dos y tenemos una figura que utiliza la menor cantidad de material posible. Ya hecho estos ejercicios, pues nosotros nos podemos dar cuenta que esto tiene unas aplicaciones bien interesantes.